Muchas gracias, Álvaro. Gracias a la conferencia por la invitación, a Álvaro por estas palabras, por haberme invitado ya. Esta es mi tercera vez por estos lados. Así que debería empezar ya a usar mi acento colombiano ya a esta altura probablemente. De las cosas que les quiero hablar hoy día, si recuerdan un poquitito el currículum que mencionó Álvaro, muchas de las cosas que yo he hecho tienen relación con modelación y ensayo de estructura del hormigón armado, sobre todo en la parte del comportamiento sísmico. Pero como esta conferencia no se enfoca en la parte sísmica, dije, bueno, voy a conversarles un poco de las cosas que he hecho más relacionadas con el uso o las aplicaciones de inteligencia artificial en diseño estructural. ¿Ya? Y estuve recién hace unos minutos conversando durante el almuerzo con unos colegas españoles, hablábamos un poquitito del tema de inteligencia artificial, y en realidad yo no les quiero vender o venir a vender, como diríamos en Chile, la pomada, que sería como darles todas las grandes gracias, digamos, de estas metodologías que van a resolver todos los problemas de ingeniería, sino que tenemos que verlo como una herramienta, tal como ocurrió hace 20 años atrás, que digamos entraron con fuerza los computadores que hoy día digamos nos ayudan digamos a modelar estructuras. Si hacemos una pequeña línea del tiempo, para entender un poquitito cómo ha entrado la tecnología en la ingeniería civil, tenemos que ir bien atrás primero, ¿no? El uso, el desarrollo de infraestructura tiene miles de años, ¿no? Podríamos estar hablando de Mesopotamia, de Roma, 4.000 o 2.000 años atrás, ¿cierto? Ahora, rápidamente, ¿cierto? En la línea del tiempo, si uno le mirara a la escala logarítmica, ¿no? Pero recién en los últimos 200 años ya nos empezamos a acercar, digamos, con un montón de herramientas que de alguna manera aceleraron todo lo que tiene que ver con ingeniería civil. En este caso, por ejemplo, el uso de maquinaria, máquina a vapor, por ejemplo, nos permitió obviamente trasladar materiales de un lado al otro de forma más fácil y por tanto construir en un lugar donde no estaban los materiales. Ahí de hecho empieza a aparecer el concepto de ingeniero civil y de hecho, no sé cómo, ahí sí. John Smeaton fue el primero que se autoproclamó como ingeniero civil, digamos, estamos hablando de 200 años atrás, ¿cierto? Comparado con los miles de años que hay desde el inicio de la infraestructura de ingeniería civil. Después sigue la próxima revolución industrial, ¿cierto? Empezamos a hablar de energía eléctrica y ahí obviamente las maquinarias ahora se transforman en equipos eléctricos que nos permiten, por ejemplo, usar taladros y cosas, ¿cierto? Que están en las obras de ingeniería civil y que además, por ejemplo, en el caso de la ampolleta, ¿no? Nos permite trabajar 24/7, cosas que no existían antes. Entonces, todos estos tipos de avances, ¿cierto? De alguna manera han mejorado alguna parte de lo que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura en ingeniería civil. Les quiero poner un solo ejemplo, nomás para que lo tengamos en el radar. Estamos hablando de que la ampolleta se desarrolló o se creó, ¿cierto?, en esos años, ¿no? La primera planta hidroeléctrica en el Reino Unido apareció a fines del 1800, o sea, en 1878. Prácticamente 20 años después apareció la primera planta eléctrica en Chile, en Lota, en la zona sur de donde vengo, ¿cierto? Estamos hablando de 20 años hoy día probablemente un largo periodo, ¿no? Estamos hablando del inicio del año 2000, si miramos 20 años hacia atrás, pero en esa época estamos hablando de que no existían los aviones, las cosas se tenían que traer por barco, si alguien quería ir a ver lo que era una planta hidroeléctrica tenía que ir a mirarla, primero conversar con la gente, en este caso Isidoro Goyeneche fue a conversar con Tomás Alva Edison y su compañía, de eso estamos hablando, o sea, ese era el tipo de interacción que tenían que tener para poder desarrollar este tipo de cosas. Entonces, en la historia, ¿cierto?, hemos tenido gente que en el fondo ha empujado al desarrollo, digamos, de la tecnología. Hay otros que obviamente han tratado de frenar este tipo de cosas porque van en contra, digamos, de parte del desarrollo que andaban buscando. Si miramos las últimas dos revoluciones industriales, ¿cierto?, hablamos de informática, ¿cierto?, aparecieron los computadores, después hablamos de digitalización. Pero ya digitalización es algo que empezó hace 20 años atrás, o sea, los mismos 20 años que, por ejemplo, se tomó Isidora Villanechea en poner la primera planta hidroeléctrica. O sea, son cosas que nosotros deberíamos sentir que están en el pasado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ponernos al día muchos de los conceptos que están ahí. Aquí hay una lista de muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos 20 años. Probablemente no todas ellas están presentes en la obra de ingeniería civil en este minuto, pero sí deberíamos tener una buena noción de qué se trata. Y si no las conocemos, o sea, si hay alguno que no le suenan 4 o 5 de ellas, sería bueno que empezar a revisar, digamos, qué tipo de tecnología existe hoy en día. Ahora, todo esto que está acá de alguna manera con la revolución industrial, sobre todo en la parte de la informática, eso significaba que hoy día muchos de nuestros procesos sean digitales y por lo tanto tenemos mucha información. Cuando hay mucha información, esa información uno la puede procesar.
Y ahí es donde hoy día surge la inteligencia artificial, no porque sea una herramienta que trata de asimilar la neurona, digamos, humana, sino que porque simplemente lo que trata de hacer es procesar información. Y como hoy día tenemos muchos datos, es el minuto de usarlos, ¿no? Esa es la consecuencia natural, digamos. Hoy día, por ejemplo, ya no estamos, o no es habitual, o no es lo más común, ¿cierto?, a tener que usar procedimientos solamente visuales, por ejemplo, para hacer un levantamiento de daño, ¿no? Hoy día tenemos herramientas, ¿cierto? Estas herramientas son digitales, podemos digitalizar con láser 3D, con drones o cosas por el estilo, y después podemos pasar los modelos BIM o cualquier otra herramienta similar. Y todo eso que está ahí son datos, son números. Y en la medida que uno almacena números, uno puede hacer algo con esos números. La pregunta es qué queremos hacer con esos números, ¿no? Entonces, si hacemos buscamos un pequeño resumen, y aquí tenemos el trabajo de Saleh y Burgueño, por ejemplo, muestra que hasta el año 2017 el uso de inteligencia artificial ha crecido un montón, en áreas como monitoreo estructural, ingeniería sísmica e identificación. Pero aquí, como nos quedamos un poco trunco en la historia, porque hasta ahí está almacenada la información, si miramos, por ejemplo, el trabajo de TAI aquí el 2022, ellos muestran como 3 herramientas como las que están ahí. Una de ellas es la tipo de redes ANN, son las redes neuronales artificiales. A partir por ahí, por el año 2017, crecen gigantescamente. Esto es lo que está mostrando sobre la cantidad de artículos publicados en revistas internacionales. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? De alguna manera está reconociendo que hay tantos datos que hoy día podemos procesar información para beneficio. Ahora, ¿qué tipo de beneficio podemos obtener, digamos, con este tipo de herramientas? Se me voló una de las láminas, pero no importa. Vámonos a las herramientas que tenemos. Les voy a mostrar solamente 2. Una, la que les mencioné recién muy a la pasada, que es la que se llama ANN. Estas ANN lo que hacen, ¿cierto?, son tratar de hacer predicciones, ¿ya? Es simplemente una forma de calibrar parámetros, ¿no? Yo, por ejemplo, si quisiera estimar la resistencia de un muro al corte, yo digo, bueno, yo sé la física del problema, ¿no? Eso tiene que de alguna manera tener la altura del muro, el largo, tiene que tener la resistencia, tiene que tener la cantidad de armadura, tiene que tener las propiedades de los materiales. Si yo considero todo eso y lo meto aquí dentro de unas variables de entrada, que serían, ¿cierto?, lo que se le llama el input layer, y cada uno de esos puntitos y cada uno correspondiera a una de esas variables, y yo uso un montón de variables aquí adentro, ¿cierto?, que son estas neuronas, y estas neuronas en algunos casos podrían estar conectadas todas contra todas, por ejemplo, como aparece acá, y yo uso funciones o hago una combinación lineal entre ellas, después le pongo una función no lineal adelante. De alguna manera lo que estoy tratando de hacer es integrar toda la información que está aquí en el nivel siguiente. Pero en ese nivel siguiente tiene unos coeficientes que lo acompañan, y esos coeficientes yo los voy a calibrar. ¿Para qué los voy a calibrar? Porque al final yo hago este proceso, si tengo una red, por ejemplo, profunda como esta, lo que hago es que se combinen hasta que, después de que hago la última combinación lineal con esta función no lineal, digamos, que va por encima de esta función adicional, yo lo que hago es obtener, por ejemplo, la resistencia al corte de este elemento, y lo que hago es calibrar todos los parámetros que hay aquí adentro. Entonces, a la medida que yo tengo un montón de datos y calibro todos esos parámetros, obtengo un buen resultado. Eso es lo que hace una red neuronal, eso es lo que hay detrás, digamos, del concepto. Ahora, esas redes neuronales a veces se empiezan a poner un poquitito más sofisticadas, y uno ve que uno puede usar imágenes para hacer cosas similares. Y aquí la red neuronal, desde el punto de vista de la matemática, se pone un poco más creativa, pero conceptualmente exactamente lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, una serie de fotos, ¿no? Esto aquí, fotos de gato, ¿no? Y la pregunta que uno se puede hacer ¿es o no es un gato? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una foto, y para cada foto yo sé, o sea, yo tengo que entrenar la red, si es o no es un gato. Entonces, la entrada es la foto, la salida es un sí o no, o sea, 0 o 1. Ahora, si yo miro la foto y digo que esto es un gato y esto también, y tengo un montón de información, la pregunta es cómo proceso esa información o cómo calibro parámetros. Y básicamente lo que hacen estas redes convolucionales es que esa foto que está ahí no es otra cosa que una matriz. Y si es una matriz, yo la puedo subdividir, ¿no?, en píxeles. Y si yo tengo píxeles, yo a cada uno de esos píxeles le puedo poner valores, ¿no? Por ejemplo, si en escala de grises, entre 0 y 1. 1 es negro, 0 es blanco, ¿cierto? Entonces, lo que hace esta metodología es pescar una multiplicación de matrices, las mismas que probablemente muchos de ustedes conocieron en los primeros años de universidad, pero la multiplicación un poco más rara nomás, es la única diferencia, ¿ya? Pero es una forma de multiplicar matrices. Y dentro de esa multiplicación de matrices hay parámetros para calibrar. Y nuevamente, después de que yo hago todo este proceso hasta allá y llego aquí atrás, lo único que hago en ese procesamiento es calibrar esos parámetros de tal manera que la predicción o es 0 o 1 de lo más cerca posible.
Entonces, esas son las dos metodologías que les voy a mostrar en los ejemplos que les voy a estar describiendo en un ratito más. Ahora, ¿para qué podemos utilizar estas metodologías, ¿no? ¿En qué están siendo usadas en ingeniería civil? Estoy centrándome en el caso de ingeniería civil. Y en el caso estructural, propiamente tal, aquí hay el mismo trabajo que les mostraba hace un rato atrás, detalle. Dice, bueno, que la mayoría de los artículos que se han publicado hasta ese año, ¿cierto?, se centran en estimación de, por ejemplo, resistencia al pandeo, adherencia, deflexión, flexión, corte, axial, torsión, etcétera, ¿cierto?, de elementos estructurales. Otros se han centrado en estimación de resistencia a materiales, ¿no? La resistencia al hormigón, resistencia a la tracción, ¿cierto?, del hormigón, u otras propiedades que nosotros podemos definir. Y aparecen un montón de otras alternativas, ¿no? Un montón de otros artículos que tratan de ir en estas otras direcciones que las que están aquí arriba. Hoy día yo les voy a mostrar un par de aplicaciones que desarrollamos con dos alumnos, ¿cierto?, relacionados con el diseño, ¿no?, con el diseño estructural. Aquí hay algunos ejemplos de los mismos artículos que les mencionaba antes, ¿no? Estimación de la resistencia al corte, problemas de adherencia, resistencia, ¿cierto?, de láminas, digamos, de ferrocemento o cualquier otro material, ¿cierto? Resistencia de albañilería o mampostería, resistencia al fuego, resistencia a uniones, problemas de bandeo, identificación de grieta y cosas por el estilo. Son el tipo de herramientas que hoy día existen en la literatura basado en lo que uno, ¿cierto?, revisa en esa información. Entonces, el primer artículo que desarrollamos con un alumno, con Pablo, fue tratar de ver si nosotros éramos capaces de, usando herramientas de inteligencia artificial, estructurar edificios. ¿Qué significa estructurar edificios? Digamos, pasa habitualmente, digamos, en todos los países. Algunos tienen metodologías distintas que otros, digamos, pero la idea conceptual la podíamos, digamos, graficar en esa caricatura, ¿no? La oficina de arquitectura llega con un plano, el plano se lo pasa al ingeniero o la oficina de ingeniería, y la oficina de ingeniería les dice, bueno, arquitectura se preocupó, digamos, del uso y de que efectivamente cumpla con los requisitos, digamos, para la que fue creada la idea de ese concepto de estructura. Pero el ingeniero dice, no, un momentito, eso tiene unos voladizos muy grandes, tenemos otros problemas, digamos, de resistencia, por lo tanto tenemos que tener elementos auxiliares o modificar algunas de las dimensiones de los elementos estructurales. Y obviamente, para poder llegar a una convergencia entre lo que quería originalmente arquitectura e ingeniería, pueden pasar varios meses dependiendo de la complejidad del proyecto. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue tratar de ver si podíamos usar este tipo de herramienta para acelerar ese proceso o incluso para generar nuevas potenciales configuraciones de sistemas estructurales que cumplieran con los criterios de ingeniería. Entonces, lo que hicimos es tomar un montón de planos de arquitectura, el primero, antes que lo tocara o lo viera la ingeniería, ¿no? Y después pescamos el último plano de ingeniería. ¿Qué es lo que habitualmente ocurre, al menos en Chile, digamos, después de ese proceso? Es que muchos de los elementos estructurales, en este caso muro, y nuestras configuraciones se basan habitualmente en edificios de muro, es que los espesores de muros cambiaron, y en algunos casos los largos también. Pero una de las cosas más relevantes es el espesor de muro. ¿Cambia o no cambia? ¿Se achica o no? Y en algunos casos podrían necesitarse elementos estructurales adicionales que no los planificó arquitectura. Entonces, este proyecto de alguna manera lo separamos en dos partes. En la primera parte vamos a tratar de ver si podemos de alguna manera predecir el espesor de los muros que requiere ingeniería. Entonces tomamos una serie de proyectos, 165 proyectos de distintos tamaños en términos de piso, configuraciones eran múltiples, pero todos eran edificios habitacionales. Y todos estos son edificios reales, digamos, que pasaron por este proceso, ¿cierto?, entre arquitectura e ingeniería, y son proyectos, digamos, finales, reales que podían ser útiles para nosotros, para nuestra calibración del modelo. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo lo hago? Yo le mostré al comienzo que este tipo de herramientas lo que hace básicamente es tener un dato de entrada y un dato de salida. Hay otras metodologías que hacen cosas un poquito más complejas que esa, pero la mayoría es, tengo un dato de entrada, quiero predecir la salida, entonces la pregunta es, ¿cuál es mi entrada aquí? ¿Son números? ¿De dónde saco los datos? Entonces, la mayor complejidad en este tipo de herramientas habitualmente es identificar cuál va a ser mi set de datos de entrada y cuál va a ser mi set de datos de salida. En el primer ejemplo que les mencioné, cuando quería estimar la resistencia al corte, es más o menos evidente porque uno conoce la física del problema, ¿no? Yo sé que la resistencia al corte va a depender de ciertos parámetros geométricos, propiedades de los materiales, cuantías de armadura, etcétera, y lo que quiero obtener es la resistencia al corte. ¿Ya? En este no era trivial identificar cuál era las variables de entrada que íbamos a tener el problema y cuál era la salida. Entonces lo que dijimos es,
como nuestra configuración de muros en Chile actualmente tiene una gran cantidad de rectángulos que son estos subelementos que son parte de la configuración de muro de hormigón armado, y de estos podemos encontrar 50 en una planta o algo por el estilo. Lo que hicimos es identificar cada uno de esos elementos, o sea, sacar rectángulos de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, como teníamos rectángulos de cada uno de ellos, en el fondo necesitábamos parámetros para que quedaran bien identificados cada uno de ellos. Y llegamos a 30, ¿no? Llegamos a 30 variables, que son las más relevantes. ¿Cuál es la más relevante? La geometría original, la que viene de arquitectura. Entonces saco toda esa información de arquitectura: largo, ¿cierto?, el espesor del muro, el centroide respecto al centroide de la planta del edificio, la conectividad a otros muros que podrían ir para allá o para allá. Si este muro pasa al subterráneo o sigue los pisos superiores, también deberíamos tener un contador para revisar ese tipo de información. Entonces lo hicimos para 3 plantas: la planta subterránea, primer piso y planta tipo. Y recopilamos toda esa información. Y otros datos, digamos, que también eran relevantes. Queríamos saber si, como les decía, parte de esa área de muro pasaba a los pisos superiores o a los inferiores. Entonces, esas 30 variables, muchas de ellas eran topológicas, muchas de ellas eran geométricas, y algunas también están relacionadas con el edificio, con un edificio en suelo blando, en una zona, digamos, de alta sismicidad. En el caso chileno, digamos, pensando en la costa, partiendo de la base que son terremotos subductivos, era lo más probable que terminamos con espesores más grandes. Entonces también tenemos que tener eso como un dato de entrada. O sea, había un montón de información que estaba en distintas escalas: a nivel del edificio, a nivel del sistema estructural y a nivel del elemento puntual que estábamos nosotros analizando. Juntamos toda esa información, entonces pescamos esas 30 variables o valores de cada uno de los rectángulos para cada uno de los rectángulos de cada una de las 3 plantas de los 165 proyectos. O sea, ustedes pueden identificar que ahí teníamos miles de datos. Y esa es otra de las complejidades de este tipo de metodología. Muchas veces necesitamos miles de datos como porque vamos a entrenar este tipo de herramientas. Corrimos el otro modelo, tenemos que ajustarlo, hay que hacer un montón de cosas, digamos, de la parte más tecnológica, pero me interesa mostrarles, digamos, la capacidad de la metodología de entregar resultados. Además, ya me dijeron que a los 5 minutos me ponían un cartelito rojo, que no lo he visto, así que creo que me falta harto todavía. Entonces, el primero es el espesor. Quisimos ver si podíamos predecir el espesor. Cada punto es un rectángulo de cada uno de los proyectos, es la predicción después de que nosotros calibramos el modelo. Pero aquí les muestro a la izquierda lo que es ingeniería real, y aquí abajito es arquitectura. ¿Qué estoy comparando ahí? Estoy comparando el valor de espesor que originalmente tenía arquitectura con el de ingeniería. Si esto fuera todo en 45 grados, quiere decir que arquitectura le apuntó perfecto a cada uno de los puntos, sin equivocarse en ninguno de ellos. Y ustedes pueden ver que hay dispersión. Efectivamente, en algunos andan más o menos bien, en otros no tan bien. Esa es la línea de tendencia. Pero en promedio, o mirándolo en términos de error, con el factor R cuadrado, si recuerdan el R cuadrado de correlación, quiere decir que si el R cuadrado es 1, quiere decir que todos los puntos van en 45 grados. Ustedes pueden ver que no es 1, pero es 0,833, que no es tan malo. O sea, eso quiere decir que la oficina de arquitectura de alguna manera tiene una buena noción de lo que ingeniería le va a estar pidiendo en el diseño final, ¿ya? Pero tiene harta dispersión, que es lo que está ahí, ¿ya? Y por eso vemos puntos en todos lados, ¿no? Pasamos esto por la red neuronal, y a pesar de que ustedes ven que hay dispersión aquí en los puntos, pero aquí hay miles de puntos, por eso no es tan fácil distinguirlo, y la mayoría de los puntos están en esta franja central. Ustedes pueden ver que el R cuadrado ahora es 0.995. O sea, efectivamente, después de pasarlo por la red neuronal, la estimación del espesor de los muros es bastante más cercana. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día, si uno pesca esta herramienta y usa un plan de arquitectura nuevo y lo pasa por esta herramienta, le va a entregar una predicción rápida a la oficina de ingeniería para poder decir: oye, tal vez usted debería modificar este elemento antes de meterlo al computador. Después tienen que pasar por los modelos computacionales. El proceso tradicional de diseño es el mismo, pero va a acelerar el proceso de la discusión con la oficina de arquitectura. Hasta ahí estábamos listos. De hecho, este era el proyecto que yo le había dado a Pablo, ¿cierto?, para su tesis de magíster, y como estaba entusiasmado me dijo: ahora quiero resolver el otro tema que queda pendiente, no solamente estimar espesor y largo de los elementos, incluso la ubicación de ellos, sino que además quiero ver si la oficina de ingeniería requiere de un elemento nuevo, que no lo tenía la oficina de arquitectura en el plan original. Tal vez hay una losa de grandes luces y arquitectura no puso un elemento vertical, la columna, un muro, ¿cierto? Y por lo tanto, con esas grandes luces podríamos tener deflexiones excesivas. Y por lo tanto, ingeniería ha requerido un elemento que restringiera, ¿cierto?, ese movimiento vertical. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos es, dijimos, aquí probablemente no tenemos otra opción que irnos a esta herramienta que está basada en imágenes, en fotos, ¿no? Las redes convolucionales, los CNN.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Conceptualmente dijimos, bueno, parémonos en cada uno de los muros, primero de arquitectura, y lo que está en rojo es uno de los muros de arquitectura, y saquemos una foto de 10 por 10. ¿Qué significa sacar una foto de 10 por 10? Significa pixelar en una imagen de 64 por 64 píxeles esa imagen que está ahí para ver qué es lo que hay alrededor. Porque si yo me paro en ese rectángulo y veo qué cosa hay alrededor, y yo le saqué una foto a este plano de arquitectura, y después hago lo mismo para el plano de ingeniería y lo superpongo, si se ven iguales quiere decir que no me falta nada. Pero si vemos que hay algunos puntos en negro que no están en arquitectura, pero sí están en ingeniería, quiere decir que me faltan elementos y tengo que ver cómo hago la predicción de eso. ¿Ya? Entonces eso es lo que hicimos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Y aquí, este ya era un modelo bastante más complejo, pero la idea conceptual es simple. Tengo un plano de entrada, por ejemplo, arquitectura. Tengo un plano de salida, pero es una fotito pequeña, ¿no? Una foto pequeña de un segmento de una de las plantas, ¿no? De ingeniería, los comparo y lo que trato de hacer es que cuando yo calibre el modelo voy a tratar de hacer una predicción de esta ingeniería basado en el plano de arquitectura. Y si ustedes se fijan, lo que es rojo es muro, lo que es azul es nada, ¿cierto? Una planta libre. Aquí lo mismo en ingeniería, y aquí si se fijan empieza a tirar una escala de colores que va desde los claros, amarillo, blanco, ¿cierto?, hasta los rojos, que significa que cuando es rojo es un 1, muy cercano a 1, ¿cierto?, efectivamente necesita un muro, y cuando están en los otros colores, ¿cierto?, que no necesita nada. Y si se fijan, tiende a representar razonablemente bien lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta metodología es ese tipo de cosas. Ahora dijimos, bueno, superpongamos todo esto. Cuando yo lo superpongo, lo pongo uno arriba del otro, se ve así. Después los promedio, porque a veces me pueden quedar varios uno arriba del otro, y por lo tanto obviamente me va a sumar más cosas, ¿no? Promedio esta cosa. Si yo los promedio, se ve de esa forma que está ahí. Si yo uso un contraste, ¿cierto? Lo mismo que hacemos con los televisores, por ejemplo, con la foto, ¿cierto? Me entrega una imagen, ¿cierto?, decolorada de esa manera. Y este plano es muy parecido al plano de ingeniería final que nosotros teníamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Comparemos un par de casos, ¿no? Y eso es lo que quiero ver ahora. Entonces, si se fijan, aquí está en rojo lo que tenía arquitectura originalmente. Por debajo está esta predicción basada en imágenes, y fíjense que bien, la reproducción es bastante cercana, ¿no? A pesar de que en algunos casos tal vez tira muchos colores cercanos a los rojos o verdes ahí, pero en general se ve bastante bien. Solamente le quiero mostrar dos lugares muy específicos, ese de aquí, que se replica acá, y ese de aquí arriba. En el de aquí abajo ustedes pueden ver aquí en rojo, que es el plano de arquitectura. Aquí lamentablemente no me funciona mucho el color, pero si tienen buen ojo, aquí en ingeniería que está en negro, aquí hay una mancha negra, y aquí hay otra mancha negra ahí. O sea, ingeniería necesitaba un elemento vertical tipo columna en esa zona que no lo tenía arquitectura. Aquí arquitectura no lo tiene. Pero esa mancha de colores, el modelo es capaz de decir, ¿sabes qué? Lo más probable es que basado en el entrenamiento que me diste, necesito algo ahí. Y por lo tanto le puede servir, ¿cierto?, a la oficina de ingeniería como para hacer una predicción inicial. Lo mismo pasa aquí arriba. Aquí lamentablemente no se ve mucho, pero aquí hay uno negro acá, otro negro acá y dos negros acá que están corriendo en posición, ¿ya? Y aquí tenemos solamente dos en rojo que son los de arquitectura. Por lo tanto, esos que están ahí con esos colores más tenues son las predicciones que dicen que algo le falta a arquitectura y que ingeniería lo iba a necesitar. Entonces nos quedamos tranquilos y dijimos, bueno, funciona bastante bien. Y desde ese punto de vista, digamos, entrega una buena herramienta para poder hacer predicciones. ¿En qué se queda corto esto? Uno, estamos trabajando con imágenes. Esos son mucho más pesados. 64 por 64 píxeles, son más de 4.000 datos por imagen. Por cada pedacito de cada muro, como les dije, una configuración de muro estructural acá puede tener 50 en cada una de las plantas. O sea, ustedes empiezan a multiplicar y llegan a millones de datos. Entonces, aquí apareció otro alumno que le dimos continuidad al trabajo anterior y dijimos, bueno, podemos tratar de corregir, por ejemplo, el que estemos procesando un montón de información. Y además tenía otra dificultad. Si ustedes se fijan aquí, la descripción de los elementos estructurales no es clara porque es un manchado de colores. Entonces alguien me podría decir, bueno, aquí pareciera que requieren como una columna, ¿no? Pero oye, pero aquí hay algo que parece que fuera como un muro, pero está pegado a ese muro, entonces ¿es el mismo o no es el mismo? Tal vez debería ser un poco más ancho ese de ahí o no. Entonces esa escala de colores era un poquitito más difícil de interpretar. Entonces dijimos, bueno, tratemos de resolver esas dos dificultades que habían, ¿cierto?, en esta metodología. Entonces con Cristian lo que hicimos es darle continuidad a esta idea y decir, bueno,
Pesquemos la configuración original, pero en vez de trabajar con imágenes, con esta red CNN y estos 10 por 10 metros que son 64 por 64 píxeles, que son un montón de información, tratemos de usar información parecida a la red del tipo NN, que toman datos, que toman números solamente, y no son píxeles dentro de una imagen. Y veamos si somos capaces de hacer dos cosas. Uno, dar una predicción más precisa, y lo segundo, tener menos errores. O sea, que no se vea una mancha por un lado, ¿cierto? Y que no me aparezcan cosas que tal vez no tienen la ubicación, ¿cierto? Correcta, ¿no? Entonces lo que hicimos con Cristian fue tomar la planta y hacer una identificación, una codificación. ¿Qué es lo que yo tengo y qué es lo que quiero obtener? Porque como les dije desde un comienzo aquí, lo más relevante es darse cuenta cuál es mi base de datos de entrada y cuál es mi base de datos de salida. Si yo logro identificar eso, después las metodologías son muy simples de codificar. Hoy día, este tipo de herramientas, no sé, redes neuronales ANN, si uno se mete, no sé, MATLAB, mis alumnos hoy día están trabajando la mayoría con Python, pero en cualquiera de las dos metodologías, muchos de los códigos que están aquí, solo en la parte del código relacionado con el modelo de inteligencia artificial, son entre 5 y 10 líneas, no es más que eso. La parte más compleja es crear la base de datos y que sea la base de datos de lo que yo realmente necesito, tanto para la entrada como para la salida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pescamos arquitectura, ¿cierto? Y miramos todos los elementos de arquitectura que tenían un elemento en ingeniería. Y si había algún elemento en ingeniería que no tenía asociado uno de arquitectura, quiere decir que ingeniería necesitaba algo nuevo que no estaba en el plano original. ¿Ah? Y esos son los que nosotros codificamos con este color rojo claro, ¿no? O sea, es un muro en ingeniería que no tiene su réplica en arquitectura. Y es lo que queremos predecir. Entonces, si queremos predecir eso, lo que necesitamos es armar una herramienta, ¿no? Y en este caso la herramienta es parecida a la anterior. Nos paramos en cada uno de los muros y generamos esos círculos de un radio de 15 o de 30 metros, empezamos a jugar con un número ahí después, ¿ya? Y lo que hicimos es buscar todos los elementos que estaban adentro en arquitectura y todos los elementos que estaban en ingeniería. Y en el caso de arquitectura lo ordenamos de más grande a más chico, ¿cierto? Y le pusimos números en vez de píxeles. ¿Ah? En el rectángulo 1 que yo encontré el más grande, largo, espesor, área y todo lo que está ahí. ¿Ah? Algunas propiedades del proyecto, ¿cierto? Número de pisos, subterráneos, zona sísmica, tipo de suelo. Después me voy al rectángulo 2 y así hasta el final. ¿Ah? La cantidad de rectángulos que yo quiera en ese orden. Y en la salida lo que yo quiero predecir es el rectángulo de ingeniería donde yo hago la predicción, o sea, el rectángulo nuevo. ¿Ya? En ese caso el rectángulo nuevo es solo los que están en rojo clarito, ¿no? Entonces hago lo mismo, ¿no? La salida va a ser propiedades que yo quiero identificar. Yo quiero identificar el espesor, el largo, obviamente quiero saber si es que está inclinado al muro, la ubicación. Todos esos datos los voy a tener en la salida para hacer la predicción. Entonces generamos base de datos basada en la misma información que teníamos antes. ¿Y con qué nos encontramos? Primero, casualidad, pero más o menos apuntar en la misma dirección de... Ahora sí me dieron el rojito. En la misma dirección que yo les había mencionado. Tratamos de bajar la cantidad de información y por casualidad ocurrió de que la cantidad de datos que nosotros procesamos ahora es solo un 5% de los datos originales, que es más o menos la misma cantidad de área de muro que hay por área de planta. ¿Eh? Hay una especie de consistencia entre, ¿cierto?, los píxeles que estaban pintados con negro comparados con los que estaban en blanco. Entonces con eso bajamos obviamente el peso de toda la información que nosotros almacenamos y procesamos, y eso hace que los modelos sean mucho más rápidos, hay que almacenar menos cosas, tiene un montón de ventajas desde el punto de vista, digamos, de almacenar datos. Pero lo que me interesaba más que nada era ver si éramos capaces de predecir algo más conciso, o sea, que fuera más claro para el ingeniero. Entonces pescamos esa base de datos de entrada con la misma salida que les mostré recién. Aquí pensamos 33 rectángulos, 6 rectángulos de salida, procesamos toda la información, calibramos la red neuronal y después la probamos. Y cuando la probamos nos entregó este tipo de resultados. Si usábamos un radio de 15 metros, nos entrega un manchado de este estilo, ¿no? Todos esos rectángulos en rojo, perdón, en verde, son las predicciones. Y lo que tenía que predecir son los rectángulos en rojo, que son los nuevos, que no tenía arquitectura, pero sí tenía ingeniería. Y si se fijan, son 1, 2, 3, son como 6 o 7. ¿Ya? O sea, hasta ahí no nos estaba yendo muy bien. Cambiamos el radio. Y lo que ocurrió es que al aumentar el radio, nos entregó esa predicción. O sea, efectivamente nos entregó una y nos entregó la mejor, porque era la más grande, porque acuérdense que estaban ordenados más grandes, más chicos. La ubicación, si se fijan, no es perfecta, pero está muy cerca. Y como yo lo entrego largo y espesor, me da algo preciso, no me da un manchado de colores, que es lo que me entregaba la otra metodología.
Entonces dijimos, bueno, parece que se ve bien, pero probemos, nos faltan algunas cosas, digamos. Veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo aumento ahora la cantidad de salidas, porque en el caso que les acabo de mostrar era suponiendo que tenía 33 datos de entrada, 33 rectángulos, los otros simplemente no los tomaban en consideración. 30 metros de radio cuando hago ese círculo y obtengo la información de la base de datos. Y después en la salida tengo una salida, o sea, voy a hacer la predicción de un rectángulo y obviamente me va a entregar uno, que es ese. Pero si yo le digo ahora, hágame la predicción de 2, me entrega ese y ese de ahí. 3, ese y el otro se me perdió, por allá abajito. Y si se fijan, efectivamente empieza a hacer la predicción. Es la ubicación donde los elementos, ¿cierto?, se necesitaban, por un lado. Y por el otro lado, ¿cierto?, tienen los tamaños adecuados, que es lo que lo andamos buscando. Y cuando llegábamos a 6, por ejemplo, efectivamente me hacía una predicción bastante cercana a lo que nosotros andábamos buscando. Si yo pesco más esos datos y ahora trato de revisar si es buena la predicción o no, porque yo lo puedo mostrar en un plano y ustedes me dicen, bueno, y el otro ciento y tantos de planos que ustedes tenían tal vez no funcionó bien. Entonces revisamos la métrica de cada uno de esos parámetros: largo, espesor, ángulo, ubicación en X y en Y para el rectángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en todas las salidas. Y ustedes, si se fijan, todos esos recuadrados prácticamente en todos superan el valor de 0,9. O sea, efectivamente la metodología es capaz de hacer ese tipo de predicciones. Y con eso yo creo que cierro, porque después del rojito me dijeron que me iban a sacar con grúa de aquí adentro, ¿no? Así que muchas gracias. Les dejo ahí los artículos que hemos trabajado con algunos alumnos, si es que alguno se entusiasma y le quiere echar un vistazo.